Marcelo Torres, explícanos, ¿el fenómeno Milei puede ser funcional a otros que no tengan nada que ver con la ideología de Milei? Sí, puede ser funcional. Del fenómeno, decíamos al comienzo del noticiero, adelantando este tema, a un Milei todoterreno, no por Milei, sino por el resto de las fuerzas, de alguna manera, que van a competir en las próximas elecciones. Estamos más o menos a 5 meses de las elecciones generales aquí en Mendoza, a 6 de las elecciones generales a nivel nacional. Preocupa en el escenario nacional a la política tradicional, el fenómeno, el crecimiento de Javier Milei, que va entusiasmando particularmente a los jóvenes. Crece a nivel nacional y cuando se hacen encuestas a nivel provincial también se manifiesta ese fenómeno. Este fin de semana trascendió una encuesta de una consultora cordobesa, la cual nosotros varias veces hemos traído aquí a la mesa para hacer análisis, donde le daba aquí en Mendoza, entre el menú de presidenciables que tenemos, tanto del Frente de Todos posibles como de Juntos por el Cambio, lo superaba a todos, a Presidente de la Nación aquí en Mendoza. Antes de que se conociera esta encuesta que trascendió se dio oficialmente a conocer este fin de semana de CB Consultores, sí estamos más o menos en condiciones de comentarles que hubo encuentros oficiosos entre sectores del peronismo y algunos grupos libertarios, instando de alguna manera al liberalismo, si es que existe aquí en Mendoza, a traer la figura de Milei, porque los datos previos le darían la posibilidad, un escenario de que un posible candidato de Milei aquí en Mendoza podría llegar a ser el único en condiciones de derrotar al oficialismo en Mendoza, como es Cambia Mendoza y particularmente Alfredo Cornejo. Pero una cosa es medir a Milei en condición de candidato a... Te decía que una cosa es medir a Milei en calidad de posible candidato a presidente de la Nación, y otra muy distinta, que Milei le levante el brazo a un futuro candidato en el orden estrictamente provincial, cuando además las elecciones son desdobladas. ¿Hasta dónde podría eso ejecutar el efecto arrastre que se denomina tanto en la política? Claro, bueno, esto de la transferencia de votos, eso pocas veces se da, a veces que sí, pero en este caso es todo muy volátil y todo muy difuso. Hoy Milei, de acuerdo con encuestas serias en Mendoza que están midiendo a candidatos en la provincia, él está midiendo alrededor de 20 puntos. Muchísimo. Muchísimo. Con lo que incluso estaría más o menos a la misma altura del peronismo, que no levanta cabeza en Mendoza. Candidato a presidente, Milei. Contra el candidato a presidente del frente que nuclea el sector del peronismo o de Cambiemos. Por supuesto, no es candidato a gobernador, Milei es candidato a presidente. Entonces, ¿cómo mide Milei en Mendoza? Mide entre 20 y 25 puntos. La consultora cordobesa lo dio por arriba de los 30 puntos. Entonces, sectores de la oposición se animan a buscar un candidato, a buscarle un candidato a Javier Milei, teniendo en cuenta que ellos se ven con pocas esperanzas de derrotar al oficialismo en las próximas elecciones. Y con esto cierro. Hasta el año pasado, dice Marta Reale, que aquí en Mendoza y en todo el país había tristeza, abulia y resignación. Particularmente ese era el estado de ánimo a nivel general en todo el país. Hoy sigue la tristeza, sigue la resignación, pero la abulia se transformó en bronca porque no hay respuesta de parte de la política tradicional, y en ese fenómeno aparece Milei. Gracias, Marce. Bien.